capítulo 4. Vamos a retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Saben, hermanos, que la iglesia, a lo menos durante la mitad del primer siglo, la primera mitad del primer siglo, se caracterizó por el amor fraternal. El amor de los cristianos era uno de los testimonios más impactantes que resonaban en los oídos politeístas, inmorales, de la gente del Imperio Romano. Un testimonio tremendo para el Evangelio. Miren, aún un escritor que fue un gran talentoso, pero escéptico en cuanto a las cosas de Dios y específicamente en cuanto al cristianismo, Luciano de Samosata, dijo esto: es increíble ver el fervor con que la gente de esta religión, paréntesis, nuestros hermanos, los cristianos, se ayudan unos a otros en sus necesidades. No retienen nada para sí mismos. Su primer legislador, paréntesis, una referencia a Jesús, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. Tremendo. Tremendo. Lamentablemente, los cristianos en el siglo XXI no siempre conseguimos esta reputación. Lamentablemente, las divisiones, las contiendas, los celos, los pleitos, dividen las iglesias y opacan el ministerio y el testimonio de estas en el mundo. Aunque sabemos, no es una cuestión de conocimiento, sabemos, por pasajes, no sé, como 1 Corintios 13, del 1 al 3, que sin amor, nuestras capacidades, nuestro conocimiento y aún nuestras contribuciones o ofrendas no son nada y no sirven para nada. A pesar de eso, no siempre logramos dar un buen testimonio de amor, de unidad, de interés mutuo delante del mundo. Por eso Pablo nos recuerda, siempre con la meta final de glorificar a Dios, de agradar a Dios, de que Dios sea supremo por sobre todas las cosas, que nos tenemos que amar unos a otros. Básicamente de eso se trata estos dos versículos que vamos a leer. Con la meta de agradar a Dios, debemos amar a los hermanos. De eso se trata. La iglesia fue elegida, salvada, redimida para agradar a Dios, andando en santidad. Eso ya lo vimos el domingo pasado, los versículos 3 al 8. Y hoy vamos a ver que la iglesia fue salvada, redimida, tiene la gran meta de agradar a Dios, y una forma de hacerlo claramente es amando a los hermanos. Y a manera de resumen de todo lo que vamos a ver, les digo que para agradar a Dios, claramente, el texto dice en verso 9 que debemos aprender a amar a los hermanos de nuestra propia iglesia, y el versículo 10, tenemos que aprender a amar a los hermanos de otras iglesias. ¿Bien? Noten conmigo. 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. El distintivo de una iglesia sana es que los hermanos se aman unos a otros. Pero ese amor tiene que brotar, tiene que rebosar aquí dentro y tiene que salpicar a todos los hermanos. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Ven? Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Creemos de todo corazón que es inspirada por ti, que a pesar de ser escrita por hombres, tú has supervisado el producto de manera que sea perfecta y cumpla con tu poder todos los propósitos que te has propuesto para con ella. Confiamos en esta
esta mañana, Señor, que tu omnipotencia va a tratar con nuestros corazones a través de tu palabra. Sorpréndenos, Señor, que podamos salir de aquí animados, a agradarte de todo corazón, amando a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primer punto de nuestro estudio, claramente, en el verso 9, debemos amar a los hermanos de nuestra iglesia. ¿Amás a tus hermanos de Carabachal? ¿Qué tema, eh? Yo creo que la mayoría se está pensando, sí, claramente. No, espero que sea así. Sí, claro, amamos a nuestros hermanos, amamos nuestra iglesia, bueno. Pero noten cómo comienza el versículo. Pero, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Esa conjunción adversativa, pero, es importante, porque Pablo está cambiando de tema. En los versículos 3 al 8, ustedes recuerdan el domingo pasado, habló, vamos a decirlo así, de la santidad en el área sexual, de la castidad, en un sentido. Y ahora cambia abruptamente de tema, un tema hasta que contrasta con el anterior, que es el del amor fraternal, los versículos 9 y 10. Así que él pasa de las cosas de las que nos debemos apartar, según el verso 3, el pecado sexual, a cosas en las cuales debemos abundar. Versículo 10, la idea es abundar en amor más y más. Así que debemos apartarnos del pecado sexual, versos 3 al 8, si es que queremos agradar a Dios, versos 1 y 2, y también abundar en la práctica del amor fraternal. Esto para mí es súper importante y merece la pena que nos detengamos un ratito. Porque para el Señor, la inmoralidad es lo opuesto de la caridad. La fornicación es lo opuesto del verdadero amor. Apártense del pecado sexual, versículos 3 al 8. Pero del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, la idea es abundar en esto. Esto es para evitar, esto es para abundar. Entonces, evidentemente, se contrastan las cosas. Y es así, la inmoralidad es el antónimo, ¿sí?, de la caridad. La inmoralidad usa a las personas para satisfacer sus propios deseos, pero el amor muere a sus propios deseos para bendecir a las personas. Fíjate, es totalmente opuesto. La inmoralidad considera al otro como un objeto para utilizar y descartar. El amor como un ser al cual servir y valorar. La inmoralidad se sirve del otro, el amor sirve al otro. La inmoralidad destruye, no le importa destruir, reputación, familia, lo que sea, con tal de satisfacer sus deseos. El amor edifica. Y si quieren notar este contraste aún de manera más vívida y marcada en las Escrituras, vayan a 1 Corintios 13 en su casa después, versos 4 al 7. Comparen lo que el amor busca y hace según esos textos con lo que la inmoralidad o el pecado sexual busca y hace. Es asombroso. A manera de ejemplo, solo les digo esto. En 1 Corintios 13 leemos que el amor es paciente. En cambio, la inmoralidad es impaciente. Quiere satisfacer sus deseos y quiere hacerlo ya. El pecado sexual busca lo suyo. Claramente. El amor todo lo da. Y así podríamos seguir. Pero contrario a lo que opina el mundo, el sexo que se practica antes del matrimonio, fuera del matrimonio ya constituido, para Dios no es amor, sino que es pecado. Debe ser. Bueno, vamos a avanzar. Cierro el paréntesis ahí. Dice Pablo en el verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. El tema aquí central es el amor fraternal, claramente. La frase amor fraternal traduce una sola palabra que ustedes la conocen en el original, que es Filadelfia, y significa eso, amor a los hermanos, amor por los hermanos. ¿Sí? Y bueno, de eso se trata nuestro pasaje. Siempre se usa en el Nuevo Testamento para describir las relaciones que Dios quiere que tengamos entre nosotros.
los hermanos en Cristo. El amor a los hermanos en el Nuevo Testamento es un mandamiento. En Romanos 12:10, por ejemplo, ¿no? Dice así: amaos, a manera de imperativo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Saben qué significa esto? Que si no amamos, pecamos. ¿Por qué? Porque está expresado de manera de mandamiento. Debemos amar a los hermanos. Y como sucede con cualquier otro mandamiento de las Escrituras, si lo desobedecemos, pecamos. Pecamos. Pecado no es solo robar, hermanos, mentir o codiciar, no sé. Pecado también es dejar de amar a los hermanos. Por eso cuando uno se ha vuelto autocentrado, autosuficiente, debe confesar su estilo de vida como pecado delante de Dios. No fuimos creados para vivir así, para buscar solo satisfacer nuestros propios deseos. Vivir para nuestra comodidad, no fuimos creados para eso. Fuimos creados para glorificar a Dios, amando a los hermanos. Lutero dijo, y siempre lo repito, me parece muy bueno, que si el gran mandamiento es amar a Dios, el gran pecado entonces es dejar de hacerlo. Y si el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como uno mismo, el segundo gran pecado entonces es dejar de hacerlo. Muchos dicen, lamentablemente hoy, en iglesias como la nuestra, con aires así de espiritualidad y de profundidad: yo a la iglesia voy solo por el Señor. ¿Suena una frase piadosa o no? Es una frase que viene de un corazón desobediente, endurecido, porque a la iglesia no vamos solo por el Señor. Claro que Él es el centro, claro que Él es supremo, pero vamos también para amar a los hermanos. Es un mandamiento, yo te tengo que amar y vos me tenés que amar, hermano. Miren lo que dice Pablo. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Esto es importante también que esté allí. ¿Por qué? Porque uno puede asumir o inferir, leyendo hasta aquí, que la iglesia en Tesalónica era una iglesia fría, impersonal, donde la gente no se preocupaba, ¿sí?, los unos por los otros. Y no era así, no es así. Pablo dice: no tenéis necesidad de que os escriba sobre este tema, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Ven? Acompáñenme al capítulo 1, verso 3. Pablo les escribe: estás lejos de ellos, anhela verlos, ora por ellos y recuerda cosas delante de Dios que hacían estos hermanos. Y noten, capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, ¿ven?, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia amorosa, que hacía las cosas por amor a su Señor y a los hermanos. Una iglesia amorosa. Sin embargo, Pablo escribe estos textos para animarlos a abundar en el amor. Ellos, según Pablo, no tienen necesidad de que prácticamente se los exhorte respecto a este tema, porque lo practicaban. Así que nosotros también tenemos que crecer en amor. A mí me gusta escuchar respecto de nuestra congregación que los hermanos son amorosos. Me lo dicen con frecuencia. Los hermanos son amorosos, te saludan, te abrazan, no te conocen, te hacen sentir bienvenido. Bueno, gloria a Dios por eso, claro, amén. Para eso existimos y de esa manera hacemos del Señor, ¿sí?, lo máximo aquí dentro, obedeciendo su palabra. Pero tenemos que crecer y abundar. Noten allí, Pablo dice: no tenéis necesidad de que os escriba, porque vos, explica la razón, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos habían aprendido directamente de Dios, dice el texto, que debían amarse unos a otros. Fueron enseñados directamente por Dios en cuanto a esto. Muchas personas en la vida son autodidactas, pero todos los cristianos somos teodidactas. Esa es la idea. Hay cosas que no las vamos a aprender en un seminario, hay cosas que no las vamos a aprender
leyendo. Hay cosas que las vamos a aprender en oración, de rodillas, caminando con Dios. El amor hacia el prójimo en general y hacia los hermanos en particular se aprende directamente en la comunión y en la presencia de Dios. Es más, para ser honestos con las Escrituras, tenemos que reconocer que una de las señales distintivas, uno de los frutos visibles que evidencia que una persona que estaba muerta ha pasado a vida, ¿sí?, muerta en sus pecados, se le ha dado vida eterna en el Señor, es que ama a los hermanos. Comienza a amar a los hermanos. Interesante. En 1 Juan 3:14, por ejemplo, la Biblia dice esto: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es natural. Es algo que Dios directamente implanta en nuestros corazones cuando nos salva. En 1 Juan 4:8 dice lo siguiente el Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es bastante tajante y determinante el texto. Capítulo 4, verso 20 de la misma carta dice: si alguno dice yo amo a Dios, mucha gente dice eso, y aborrece a su hermano, es mentiroso. No importa lo que diga, es mentiroso. Estos versos son muy claros. En la mente de Juan, y más arriba, en la mente de Dios que inspiró a Juan, la persona que dice ser cristiano pero no ama a sus hermanos, miren, está muerto espiritualmente, es mentiroso y no conoce a Dios. Tremendo esto. Los hijos de Dios, hermanos, si hay algo que enseña el Nuevo Testamento, es que aman a los hijos de Dios. Repito, los hijos de Dios aman a los hijos de Dios. Es así, en toda la Biblia. Somos salvos por la fe en Cristo y para amar a los hermanos en Cristo. En 1 Pedro 1:22 dice eso, claramente. Es tremendo este texto. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso sucedió cuando fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, obedecimos el Evangelio, obedecimos la verdad por su gracia. Hago el paréntesis por la duda. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Tremendo este pasaje. Lo que está enseñando es que nuestra alma fue purificada de los pecados, entre otras razones, por supuesto, para poder amar sin hipocresía y sin fingimiento a los hermanos y a las hermanas. El pecado entonces es como un chaleco de fuerza, digo yo, ¿no?, que nos inmoviliza a la hora de decidir en el poder del Espíritu morir a nosotros mismos para vivir para los demás. El pecado nos inmoviliza porque nuestra naturaleza es autocentrada, es egoísta y busca lo suyo. Pero el poder del Evangelio nos ha librado, ha roto este chaleco, ¿sí?, y nos ha dejado las manos en libertad para poder amar a los hermanos sin fingimiento, porque se puede fingir también, se puede aparentar, ¿verdad? Hay cosas, Pablo parece decir aquí, que las hacemos por naturaleza, es decir, porque se nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo. Ese hombre interior, renovado, creado según Dios, que se goza en la justicia y en la santidad. No éramos así. No teníamos la capacidad de morir a nosotros mismos para dar gloria a Dios y para servir a los demás. Buscábamos cada uno lo suyo propio. Pero ahora se nos ha enseñado a amar a los hermanos y se nos ha liberado las manos, ¿sí?, para hacerlo. Alguien lo ilustró de esta forma. ¿Notaron que por naturaleza, esa es la palabra clave, por naturaleza los animales aprenden, digamos, a hacer lo necesario para preservar sus vidas? Lo aprenden por naturaleza, ellos no toman impulso, ¿no? Lo aprenden por instinto. Por ejemplo, los peces no toman clases de natación, sin embargo, por naturaleza, nadan. Y de esa forma preservan su vida en el ambiente para el cual fueron creados. Las aves no toman clases de vuelo, pero
pero aprenden a volar por naturaleza. Es la naturaleza del ser, como decían los antiguos, que determina la acción del ser. Los peces nadan, las aves vuelan, porque por naturaleza deben hacerlo. De la misma manera, el creyente ama, porque tiene una nueva naturaleza de parte de Dios, hermano, que le impulsa a hacerlo. Ese es el punto. No precisa sacar un doctorado en teología para saber que debe amar y para tener el poder para hacerlo. Uno a veces se pregunta, ¿por qué hay tanta falta de amor en las iglesias? ¿Por qué? Quizás porque haya mucha gente que no es redimida, sentada en las iglesias. Porque fuimos salvados para amar. Se nos ha librado del pecado para glorificar a Dios amando a las personas. Para eso se nos ha salvado y se nos ha capacitado. Pablo agrega algo más allí, verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Unos a otros. No queda nadie afuera, ¿no? Es un pronombre recíproco. Unos hacia otros. La idea es que aprendemos de Dios cuando Él nos salva, que tenemos que amar a todos los hermanos. Lo que pasa es que a veces, con el correr del tiempo, nos volvemos un poco desobedientes a lo que hemos aprendido y empezamos a elegir a qué persona amar y a qué persona ignorar. Como si eso fuera natural a esta nueva vida que se nos ha dado en Cristo, y no es así. No es así. Unos a otros. Los antiguos siempre reflexionaban en cosas como esta. Decían, ¿cómo? Parece que a Dios le agrada reunir en su familia, en su pueblo, en su iglesia, a personas que, según los criterios del mundo, deberían estar enfrentadas, peleadas entre sí. ¿Por qué? Porque son súper diferentes entre sí. Personas que tal vez provienen de diferentes etnias, estratos sociales, tienen diferentes trasfondos culturales, familiares, diferentes valores, diferentes bagajes culturales en la espalda, tienen diversos gustos, diversas opiniones, énfasis, estilos, formas de hacer las cosas, edades, sexo. Piensen en los discípulos de Cristo. Nunca me dejo de asombrar. Entre los 12 estaba Simón el celote, ¿se acuerdan? Y también en otro extremo estaba Mateo el recaudador de impuestos. Uno odiaba a Roma, el otro vivía de Roma. Y ahí estaban, en el aposento, en la intimidad con el Señor, aprendiendo que se tenían que amar el uno al otro. Impresionante. Humanamente hablando, estos dos hermanos se tenían que haber matado entre sí en una discusión política. Pero estaban ahí. Y ambos terminaron dando sus vidas por su Señor, predicando el Evangelio. Tremendo. Nuestras diferencias no son excusas, ese es el punto. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Para en una iglesia local que realmente, como dice el versículo 1 y 2, quiere agradar a Dios, nunca va a haber hermanos o hermanas favoritos o favoritas. No existen los hermanos insignificantes en la iglesia. No debemos hacer diferencias a la hora de suplir necesidades, porque eso es el amor. Debemos amar y servir tanto a los hermanos ricos como a los pobres. Y no repetir la historia de aquellos cristianos a los cuales les escribe Santiago. Y si ustedes, cuando ven que entra una persona rica, bien vestida, la hacen sentar en los primeros bancos, la saludan con respeto y honra, pero si entra alguien con vestido andrajoso, lo dejan afuera. Eso es acepción de personas. Y es pecado. Y desagrada a Dios. Tendríamos que tener en claro que no debemos hacer diferencia a la hora de amar
necesidades espirituales en el amor de Cristo, se trate de un hermano adulto, un hermano joven. No puede ser que en la iglesia de Cristo estén los populares y los impopulares. El bullying espiritual no existe en la iglesia de Cristo. No puede existir, capaz que existe, pero no puede existir. Es grotesco, es deshonroso. Recuerdan, Pedro dijo que fuimos rescatados de nuestros pecados para amar. Hermano, cada vez que seas tentado a menospreciar a tus hermanos, pensá en la cruz. Imagínate al Dios de la gloria humanado derramando sangre por ese pecado. Bueno, Pablo acá usa dos palabras, ¿no?, para describir nuestro deber de amar a los hermanos de nuestra iglesia. La primera es Filadelfia, ya la explicamos, que significa amor fraternal. La segunda es ágape. Ágape. Aparece en la segunda parte del verso 9. Allí dice: habéis aprendido a Dios que os améis. Ahí está. Unos a otros. Filadelfia, interesante, amor fraternal. Parece que Dios nos está diciendo a través de esta palabra y de la enseñanza en general de su palabra, que deberíamos tener nuestros mejores amigos en el seno de la familia de Dios. Deberíamos preocuparnos por cosechar relaciones sabias, santas, que perduren en el tiempo, para la gloria de Dios. Parece como que el Señor nos quiere juntos, hermano. Como la iglesia primitiva, Lucas nos cuenta, como sacando una foto y después describiéndola, que ellos comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, ¿se acuerdan? Comían juntos los hermanos. Mirá, ¿por qué Dios nos dejó esa foto allí en Hechos capítulo 2? Bueno, hay cosas que aprendemos a manera de mandamiento y otras a manera de modelo. Si seguimos el modelo de la iglesia primitiva, tenemos que comer juntos. ¡Wow! A mí me encanta cuando viene gente a cenar, a almorzar, a tomar mate a casa. Me encanta ir a la casa de los hermanos. Bueno, de eso se trata. De nutrirse, de amarse unos a otros como hermanos. Y eso a la distancia es imposible. Júntense, hermanos, a almorzar, júntense a cenar, a tomar unos mates. Cuéntense cómo es que el Señor llegó a sus vidas, les salvó, de dónde venían. Edifíquense. Que esos tiempos sean espirituales, sean profundos, sean relevantes, que contribuyan a este propósito hermoso por el cual fuimos redimidos, que es glorificar a Dios amando al prójimo en su nombre. Nuestros cultos, hermanos, deben caracterizarse por estas expresiones de afecto fraternal. La gente tiene que venir acá y decir: ¡wow! Como dijo Lucio, el que mencioné al principio, Luciano, pero esta gente se ama de verdad entre sí, se preocupa, vean cómo se trata. Alguien dijo que el amor de la iglesia puede llegar a ser atractivo para el incrédulo, pero la santidad de la iglesia lo repele. Pero en el medio va a escuchar el Evangelio y Dios puede salvarlo. Quizás sería bueno, hermano, que te programes venir un ratito antes al culto. Olvídate que sos bautista, porque los bautistas son muy puntuales, ¿vieron? Entonces, olvídate, empieza a 10:30 a decir: bueno, voy a llegar 10:15. Y me voy a parar ahí adelante en la puerta con Mario, con los hermanos que están frecuentemente, a saludar a mis hermanos y a mis hermanas. Me voy a quedar también un ratito más, una vez finalizada la reunión, quizás 20 minutos más, 30 minutos más, para hablar con alguien, para orar por alguien, para levantar un pedido de oración, interesarme en alguien. Ese es el punto. Salir de uno mismo. Pues no fuimos creados para eso. Y glorificar a Dios extendiéndonos hacia los hermanos. Tal vez sería bueno también, hermano, hermana, que vos en tu agenda, yo sé que todos vivimos corriendo, pero quizás priorices este tema del amor, del afecto fraternal como lo prioriza Dios en tu agenda. Que quizás te organices, aunque sea un poco medio milagroso lograrlo en estos días, pero te organices para quizás
una reunión más, aparte de esta, la reunión dominical. Quizás hoy el pastor Sergio anunció que se están formando grupos pequeños. Le preguntaban, qué sé yo, capaz que justo combina alguno de ellos con tus horarios disponibles y tenés que ir, tenés que relacionarte con los hermanos. El cristianismo de auditorio es un fenómeno contemporáneo, ajeno a la Escritura, que proviene del modelo de las mega iglesias. Pero no fuimos creados para ser espectadores de lo que otros hacen en un escenario, hermano. No es así. Eso no es bíblico. Agendate, esforzate. ¿Sí? Asistí a cualquier reunión que tengamos, dentro o fuera de este edificio, que se haga para la gloria de Dios y para el gozo de los hermanos. El ágape de Dios, la segunda palabra que usa Pablo acá, ustedes saben que implica salir de la zona de confort, como se dice hoy, ¿no? Es sacrificio. De hecho, se mostró en la cruz, dijo el apóstol Pablo, no en un contexto de romanticismo. Claramente, el ágape, el amor de Dios, el fruto del Espíritu Santo, nos impulsa a morir a nosotros mismos. De hecho, ese fue el llamado que nos hizo el Señor para salvarnos. Tomen su cruz y síganme, para siempre. Tenemos que salir de la zona de confort. Yo siento que a veces estamos muy cómodos, los cristianos. Por la gracia del Señor nos ha dado una hermosa iglesia, nos encanta reunirnos. Tenemos que salir de esa zona de confort y empezar a usar nuestros dones espirituales en la vida de otras personas. Hacer ministerio en la vida de otras personas. Tenemos que pasar de la vida autocentrada, de comodidad y esparcimiento, ¿sí?, a una vida de gozo, y el gozo espiritual que se encuentra en morir o lo mismo y vivir para Dios. Dispongamos, hermanos, nuestras vidas, nuestras agendas, en el poder, por supuesto, del Espíritu Santo, para visitar al enfermo, para orar por el necesitado, para enseñar a los discípulos, para amonestar a los que están descarriados, para escuchar a los que están afligidos, para alentar a los que están desanimados, para ofrendar al que esté necesitado, para aconsejar al que esté confundido, para saludar al tímido, para integrar al que es nuevo, para discipular al recién convertido, para aconsejar, para lo que sea. Todo implica una negación de uno mismo, ¿sí?, para servir al otro. Pero para eso fuimos creados. Nunca vas a tener una vida abundante si no vivís así, y yo tampoco. Porque para eso fuimos creados y salvados. Para el amor fraternal, para morir a nosotros mismos, para que Dios le dé vida a otros a través de nuestro ministerio. Así que tenemos que aprender a amar a los hermanos de nuestra iglesia. Oh, Carapachá, iglesia imperfecta, ¿verdad? ¿No es así? Llena de redimidos, o sea, de pecadores perdonados. Llenas de diferencias, claro que sí, pero es la iglesia del Señor. No amamos la iglesia ideal, amamos la iglesia real, la que Él rescató y la que Él está santificando por su gracia. Seamos pacientes unos con otros y para con todos. En segundo lugar, verso 10, dijimos que este amor debe inundarnos y desbordar. Tiene que extenderse a los hermanos de otras iglesias, verso 10. Dice allí, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¡Wow! ¡Qué hermosa iglesia la de Tesalónica! El amor fraternal abundaba y salpicaba, ¿no?, a las iglesias hermanas, vecinas. ¡Qué lindo eso! Ellos tenían el hábito de amar no solo a los hermanos de su iglesia local, sino también a los hermanos de la iglesia del Señor, en otros lugares. ¿Ustedes escucharon las famosas 5 solas de la Reforma? ¿Sintieron hablar de eso? Bueno, hoy en día hay una 6ª sola. Les digo las primeras. Solo Cristo, ¿se acuerdan? Sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria y sola Escritura, ¿verdad? Ahora hay una 6ª. Solo nosotros. Solo nosotros. No hay iglesia como nosotros. Si en algo los hermanos son distintos, son para despreciar, son para evitar. Y si es muy grotesca la diferencia, son
Testamento. No lo es. Para nada. Estos hermanos en Tesalónica eran nuevos convertidos prácticamente. Recuerdan el trasfondo de la carta. Pablo solo predicó allí unas 3 semanas quizás. Y Dios en su soberanía, usando el poder del Evangelio, redimió unas cuantas almas y los juntó y empezó la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo fue perseguido en ese lugar y se tuvo que ir, tuvo que huir de la ciudad. Eso lo encontramos en el capítulo 3. Después lo pueden buscar. Pero claro, él los estaba extrañando como loco. Y quería saber cómo estaban estos nuevos creyentes y les escribe esta carta. ¿No? Pero nuevos creyentes. Quizás viviendo esa etapa, ese amor carente de estructuras y de procedimientos y de papelería y de burocracia. Estaban viviendo a Cristo ellos. Recibieron la palabra con gozo en medio de la persecución, amaban a los hermanos, amaban a los hermanos de otras iglesias. Qué lindo. Espero que nunca perdamos esta sencillez, este estilo de vida cristiano tan simple y tan profundo y tan glorioso a la vez, y tan gozoso. Pero ellos habían aprendido de Dios cómo amar a los demás, según el verso 9, a sus hermanos. Pero también lo hacían, versículo 10. Y también lo hacéis. Parece una frase colgada. Estaba implícita en el versículo anterior, pero no hay que remarcarlo, porque a veces sabemos cosas, pero no las hacemos. ¿No es así? Claramente. Sabemos más de lo que hacemos, generalmente. ¿Cuántos sermones tendremos en nuestro haber referentes a la necesidad, la importancia de glorificar a Dios amando a los hermanos? ¿Qué es un montón? No sé. ¿Cuántos? El punto es cuánto lo practicamos. ¿Cuánto de verdad y en la práctica y en el día a día amamos? ¿Cuánto nos interesan los hermanos, las hermanas? ¿Qué tanto oramos por los demás? Cuando nos enteramos que alguien tiene una prueba seria, grave, ¿qué tan listos estamos para ponernos en manos de Dios y aunque sea acompañar? No hay que ser un predicador para acompañar a alguien que sufre. Muchos son los que estudian las palabras griegas que se traducen en amor, en su contexto, bla, bla, bla. Y pocos son los que, como dice Pablo acá, lo hacen, lo practican. El individualismo, es el Dios de nuestra cultura. Nos han hecho creer que el gozo consiste en el propósito, si querés, profundizar un poco más, de la vida consiste en momentos de felicidad. Pasa rápido la existencia humana, dice. Entonces el objetivo número 1 debería ser la autogratificación, claramente. La vida termina, bueno, aprovechémosla. Y el Dios o los dioses que se presentan a partir de esta premisa filosófica es, bueno, la autogratificación, el esparcimiento, el entretenimiento, la vida autocentrada. Y esa cultura general se mete en la cultura de las iglesias también. Y es así que nos encontramos con personas en las congregaciones que quizás tienen 10, 15, 20 años de cristianos y sin embargo viven para sí mismas. Y no es falta de conocimiento, ¿entienden? No es falta de conocimiento. Una de las primeras cosas que Dios nos enseña, que hemos visto también en su palabra, es que tenemos que amar a las personas para su gloria y su nombre. ¿No? Mirá, la iglesia esta impactaba a toda Macedonia, dice, tremendo. Para los tiempos en que Pablo escribe esta carta, Macedonia era una provincia romana, constituida por 6 colonias. 3 de ellas son muy conocidas: Tesalónica, Filipos, Berea. Sabemos por el resto del Nuevo Testamento que Pablo pasó por estas localidades predicando el Evangelio también, seguramente como es poder de Dios para salvación, dio fruto, había hermanos, congregaciones, etc. Pero que eran ministrados, mirá vos, e impactados por la iglesia local en Tesalónica. Es como si Pablo nos diría hoy, bueno, hermanos de Carapachay, qué bueno que se aman unos a otros.
Y qué bueno también que aman a las iglesias del Señor en Buenos Aires. Ellas me cuentan todo el tiempo del amor que perciben de parte de los hermanos de Carapachay. Algo así. Según capítulo 1, fíjense, verso 7, esta pequeña iglesia formada por creyentes casi nuevos, digamos, no tendrían más de 3 años, seguramente, en el Señor. Terminaron siendo un modelo para otros. Tremendo. Capítulo 1, verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Ven? Wow. Era un ejemplo de recibir la palabra con gozo en medio de la persecución y expandirla. Pero también, como leemos en nuestro texto de hoy, eran un ejemplo de amor. Una iglesia misionera que ama a las personas no solo que están dentro de su círculo, sino a otras, y para la gloria de Dios. Qué lindo, ¿no? Vivir así, qué simple, cuánto gozo hay, ¿no? Cuánta sabiduría vivir de esta manera. El amor debe extenderse hacia las iglesias hermanas, hacia los creyentes, hacia las ovejas del Señor. Claramente, y para ello vamos a necesitar un par de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acompáñenme, Colosenses, capítulo 4, verso 15. Si yo les pregunto en esta mañana, ¿quién es tu héroe, tu personaje favorito? Vamos a decirlo así. En la Biblia, aparte del Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Quién me decís? Y algunos pensarán, Pablo, no sé, otros pensarán David. Si es muy estudioso, dice Esdras, ¿no? Si es muy estratega, Nehemías. Si es muy reaccionario, impulsivo, el apóstol Pedro. Bueno, y así, ¿no? Cada uno se identifica, eso es lo que quiero decir. Pero estoy seguro que nadie va a mencionar a esta mujer. Colosenses capítulo 4, verso 15. Bueno, capaz que hay alguien, sí, y me equivoqué. Pero Colosenses 4, 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. ¡Wow! Ninfas. ¿Alguna vez sentiste este nombre? Ninfas. ¿Quién es Ninfas? Bueno, dice eso. Y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. ¿Quién era Ninfas? No sé. ¿Qué hizo Ninfa? Bueno, no sé mucho. Lo único que sé, según este texto, es que hospedaba reuniones cristianas en su casa. Tremendo. Ustedes saben, ¿no? Que no fue sino hasta que cesó la persecución y la fe cristiana fue, entre comillas, declarada oficial, ¿está bien?, que los hermanos se pudieron reunir en edificios, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, durante tantos años, ¿dónde se reunieron? Bueno, en casas de mujeres y de hombres, como Filemón, en este caso como ninfas. Durante siglos Dios ha usado el hospedaje, la hospitalidad, las puertas abiertas a los hogares para expandir el Evangelio y glorificar su nombre. Dios es supremo sobre todas las cosas y esta mujer lo demostraba. Para él la gloria del Señor en el Evangelio era más importante que la comodidad de su hogar. Y abría las puertas. Dios es más importante. Aunque la limpieza de mi hogar, habrá pensado en ellos. ¿Sabes lo que es tener una reunión de hermanos y hermanas argentinos que comen mucho en tu casa? La iglesia de Quilmes. ¿Dónde nació? Pastor, ¿dónde nació la iglesia de Quilmes? En una casa. La casa de la familia Brito. La iglesia en Campana. Muchos ya se habrán olvidado, pero también nació en el seno de un hogar. Una familia que ahora está en otro lugar, congregándose, pero bueno, ahí nació. Solo Dios sabe lo que puede pasar cuando nos abrimos. ¿Sí? Abrimos nuestros corazones y casas también, para la gloria del Señor y el avance del Evangelio. Es una forma de extenderse, ¿entienden?, hacia otros. Y es hermoso. Hay que hacerlo. Dispuesto a hacer el ministerio Ninfas. Yo tenía ganas después de leer esto, de hacer un ministerio de hospitalidad y llamarle Ninfas. Todos van a preguntar, ¿qué? ¿Cómo se llama el ministerio Ninfa? ¿Por qué? Bueno, y lo explicamos, ¿no? Dispuesta a abrir tu casa para la gloria de Dios.
¿Saben? Les doy un aviso cortito. En el mes de mayo, si Dios lo permite, 24 y 25, vamos a tener una conferencia aquí donde vamos a recibir un montón de pastores y esposas de pastores que están sirviendo al Señor en nuestro país. Algunos en condiciones de soledad extrema, con una falta de mentoría, con una falta de consejo, con una falta de apoyo que abruma el corazón. Pero van a estar acá si Dios lo permite. El viernes 24 y el sábado 25 de mayo. Algunos vienen de otros países, limítrofes. Hermano, ¿no te gustaría hospedar a alguno de ellos en tu casa? Abrir la puerta de tu hogar, escuchar a esos hombres y mujeres de Dios que están dándolo todo y nadie los está aplaudiendo y reconociendo. Que son personas redimidas que están tratando de buscar comunión y orientación para llevar adelante la iglesia a la manera de Dios. Qué hermoso, qué privilegio. Por supuesto que el texto que leo la aplicación no es esta, es una diferencia. Pero quizás tenemos una linda oportunidad de poner en práctica el amor fraternal, de que habla Pablo. Si el amor debe extenderse hacia las iglesias hermanas, ¡wow! Imagínate hacia sus pastores. Mirá si estos hombres y mujeres que vienen acá son reconfortados, animados por la palabra y por el amor de nuestra iglesia. Y vuelven a sus hogares y a sus lugares de ministerio recontra animados y contentos y con un contacto, con alguien a quien llamar, sabiendo que personas van a estar orando por ellos. Dios quiera usarnos. También vamos a tener que desarrollar, si queremos extender el amor hacia iglesias vecinas bíblicas, debemos desarrollar una mentalidad de reino y no de quinta. Noten el versículo siguiente, 4:16 de Colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Toma dos iglesias, Laodicea y Colosas, vecinas geográficamente hablando, y les dice: hermanos, intercambien los recursos. Hermanos, tengan comunión unos con otros. Decir al pastor de Laodicea que vea al pastor de Colosas, y decir al pastor de Colosas que se preocupe por la iglesia de la Odisea y que juntos de esta manera puedan gozarse y glorificar a Dios. Pero claro, hay que cambiar la mentalidad. Esa sexta sola que le mencioné hoy, del solo nosotros, es muy fuerte, porque en tiempo de apostasía uno corre el riesgo de volverse cerrado y temeroso. Tengo miedo a todo, entonces no me relaciono con nadie, y esa no es la voluntad de Dios tampoco. Hacemos mal cuando hacemos eso. Eso es fundamentalismo bíblico, no es doctrina fundamental, que es distinto. Fundamentalismo bíblico nos ha llenado de miedo a nosotros. No hagas esto porque guarda, cuidado, como si el Señor no fuera la cabeza de nuestra iglesia y su palabra no fuera la autoridad. Hay que extenderse, hermanos, hay que extenderse, hay que amar a los hermanos, a los redimidos del Señor, hay que ayudar. Tenemos que hacerlo, hay que cambiar la cabeza. La mentalidad de quinta dice: bueno, me preocupo por mi iglesia y chao, punto. La mentalidad de reino de Dios dice: tiene una sola iglesia que está esparcida por todos lados, y si Él dio su vida por ella, dio su sangre por ella, yo tengo que dar mi sudor, al menos, por ella. Pablo fomentaba la comunión entre iglesias. Se puede respirar esa atmósfera del Nuevo Testamento. Piensen, cuando él junta una colecta, ¿se acuerdan?, entre las iglesias gentiles para hacer un donativo para los hermanos empobrecidos de Jerusalén. ¿Recuerdan eso? Bueno, es interesante. ¿Qué está haciendo con eso? Está más que supliendo una necesidad económica circunstancial que tenían los hermanos judíos convertidos al Señor. Lo que está haciendo es unir la iglesia gentil y judía en este proyecto. ¿Sí? Hermanos pobres de Macedonia colaborando con otros hermanos, quizás de Filipo, Tesalónica,
Bueno, para un proyecto que glorifique a Dios y una las iglesias. Dios quiera, hermanos, que dejemos el fundamentalismo mal entendido detrás, el miedo a todo y a todos, y donde Dios nos muestre un corazón dispuesto a volver a la palabra, a sujetarse a las palabras, podamos ayudar. Hace poco el Señor me dio el asombroso privilegio de enseñar hermenéutica bíblica a un grupo de pastores de otra denominación. Que nunca vi tanta sed de la palabra como en ese lugar. Nunca vi tanta humildad frente a la palabra. Nunca vi eso. Terminaba la clase y me rodeaban, pastores eran. Me rodeaban y me decían, pastor, estamos haciendo todo mal, oren por nosotros. Wow, yo nunca vi eso. Para ser honesto, yo vi más humildad siempre en los miembros de la iglesia que en el liderazgo. Pero en este caso, wow, qué gente linda del Señor, redimidos, equivocados, errados en muchas cosas, pero con un deseo por volver a la Escritura, por hacer las cosas como Dios quiere. ¿Cómo no lo vamos a ayudar? Porque cantan de manera diferente, quizás a nosotros, piensan sobre algunos temas distintos. ¿Cómo no vamos a ayudar a esos redimidos del Señor? Pero hay que dejar la sexta sola de lado. Solo nosotros. No, eso no está bueno. Yo creo que Dios está formando una nueva generación en nuestro país que ha dejado estos miedos de lado, que le importa que Dios sea supremo, que la gente vuelva a las Escrituras, que cree que Dios edifica su reino de verdad a través de las Escrituras, salva al incrédulo a través de ellas, santifica a la iglesia a través de ellas, que no quieren hacer otra cosa y se están uniendo para la gloria de Dios, para esparcir el Evangelio. Vamos a quedar afuera de algo tan glorioso que Dios está haciendo en estos días, por miedo, nada. No, mis amados. Sigamos este espíritu que vemos en el Nuevo Testamento. Hay que ayudar a las iglesias, hermanos. Dios nos dio privilegio. ¿Para qué es? Para compartir. Para compartir. Por eso hay que progresar en el amor. Como dice Pablo, y así termina nuestro pasaje de hoy. Así abundéis más. Cuando uno cree que es amoroso y que ha aprobado la materia amor, Dios nos trae pasajes como estos que nos recontra humillan. Y decimos, wow, perdona, me arrepiento. Quiero que tu espíritu me capacite para ser más amoroso. ¿Saben que no hay nada más feo y que ha estorbado más el progreso del Evangelio que gente de sana doctrina que es fría, impersonal y no ama a nadie? Tremendo, porque vos le vas a hablar a alguien que está errado de la palabra y te dicen, para vos sos de aquellos que saben mucho y no aman a nadie, de aquellos que construyen su ministerio criticando al de los demás. Oh, qué triste, qué triste. Esa mezcla de santa, de verdad y amor debería caracterizar nuestra vida, nuestros ministerios. Pero voy a decir, bueno, Mariano, esto es muy emotivo, muy lindo, pero yo no siento este amor. Me cuesta ver a los hermanos de mi iglesia, imagínate a los hermanos de otra iglesia, que ni los conozco, ¿no? Si tengo que ser honesto, no me interesa, no oro tampoco por ellos, ¿no? ¿De dónde? ¿Dónde se vende este amor? ¿Dónde se compra? ¿Dónde? Yo quiero este amor, vos también, si sos creyente. ¿Dónde está? Bueno, recordemos la enseñanza bíblica del amor. Dios es amor, ¿no? 1 Juan 4:8, ¿es así? Bueno, esa es la fuente del verdadero amor. Ese amor llega a nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado cuando nos salvó. Romanos 5:5. ¿Se acuerdan de eso? Así que no es que nos falta amor, está ahí. Se ha derramado en tu corazón si sos un creyente y se ha derramado en mi corazón. ¿Sí? Y ahora, a medida que andamos en obediencia a las Escrituras, el Espíritu Santo nos llena y nos capacita para amar de esta forma al Señor y a los demás. Y no solo a los demás hermanos,
sino amar aún a los enemigos, dijo el Señor. Así que, hermanos, mi naturaleza caída y la tuya es autocentrada. Quiere vivir para sí mismo, es así. Nacimos amorosos en el sentido bíblico de la palabra, pero Dios es amor, y si andamos en comunión con Él, vamos a ser impulsados por su Espíritu a amar a los demás. Es imposible tener un tiempo de oración suculento en la presencia de Dios y no amar a nadie como consecuencia. No existe eso. Tengo comunión con Dios, me va a impulsar, a empujar Dios, su Espíritu, a amar a los demás, a no vivir para nosotros mismos. Es una realidad espiritual. Por eso el amor no es fruto de retos, no es fruto de presión, de la presión que pueda ejercer la iglesia, no es fruto de reglamentos, no se puede regularizar. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que vos y yo seamos personas obedientes a las Escrituras, buscadoras de nuestro Dios, acá va a fluir el amor y se va a extender por todos lados. Y Dios va a ser glorificado. Y nosotros, bienaventurados. Pero bueno, hermanos, cerrando. Hay cosas que, insisto, deben ser aprendidas en un aula de seminario, son importantes, claro que sí, o a través del estudio bíblico, pero hay otras que no se pueden aprender de esa manera. El amor fraternal es una de ellas. Tenemos que ser enseñados por Dios, impactados por Dios, empoderados por Dios para vivir de esta forma. Te cuesta, ¿no?, ser amoroso. Salir de vos mismo, pensar, tirarte, salir de la zona de confort. Generalmente exigimos que se nos ame, todo lo opuesto, tremendo. El amor nos exige, el amor se entrega. Pero queremos que nos amen. Estamos equivocados. Empezamos a regresar. Hay un lugar donde uno se queda sin excusa. Yo voy a ese lugar y no puedo decir con limpia conciencia: Señor, estoy mal espiritualmente porque la iglesia no me ama, los hermanos no me saludan, no me visitan. No puedo. Si voy a este lugar que les voy a decir, yo no puedo hablar así. No puedo, no me da la cara. No puedo. Ese lugar es el Calvario. En el Calvario uno se queda sin excusas. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él amó a los que no le amaban, ¿no? Me quedo sin excusa. ¿Qué voy a exigir? ¿Qué le voy a decir a Dios? Que me ayude a morir a mí mismo, como lo hizo su Hijo, para que otros puedan vivir. ¿Qué voy a decir? Señor, ¿no me aman? Frente al Calvario no se puede hablar así. Pensar en el Calvario, el pecado nuestro es grotesco. Hemos quebrantado la ley de Dios, hemos pecado contra Dios. No le dimos gloria ni gracias, siendo el Creador y el origen de todas las cosas. No le dimos gracias, no nos importa en nuestra naturaleza. Somos injustos. Hemos quebrantado sus leyes. El Dios justo, entonces, si va a impartir justicia, nos tiene que condenar, claramente. Eso no es crueldad, eso es justicia, es impartir justicia. ¿Pero qué hace Dios? Que no solo es justo, sino que es amor, el amor verdadero. Dice el texto: sacrifica a su Hijo. Dios te entrega a su Hijo. A Dios no se le murió el Hijo. No es que Jesús fue a la cruz por culpa de que Judas lo traicionó, de que Pilato se lavó las manos, de que los soldados romanos fueron crueles con él, o que los judíos religiosos se ensoberbecieron y tuvieron celos. Esas son causas secundarias. La causa primaria por la cual él fue a la cruz es porque él quiso y porque el Padre lo entrega. Ese es el amor de Dios. El mismo Dios que debería condenarnos a nosotros es el que condena a su Hijo. El mismo Dios que debería echarnos a matar de su presencia porque somos insolentes, rebeldes, orgullosos, egoístas y quebrantamos su palabra, es el que nos abre el camino para llegar hasta Él a través del sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque en la cruz
Dios trató a su amado Hijo como si fuera el culpable de todos nuestros pecados, los tuyos y los míos. Él fue tratado de esa manera por Dios. Sobre Él se derramó la ira de un Dios justo, a pesar de que el Señor nunca pecó. Él fue tratado y hecho, dice la Biblia, maldición. Maldito por Dios fue en la cruz. Tremendo. ¿Por qué? Porque fue tratado como si fuera un transgresor de la ley, siendo que Él nunca transgredió la ley. ¿Qué estaba haciendo Dios? Castigando a su Hijo para no tener que castigarte a vos eternamente. Él sufrió nuestro infierno en esas 6 horas en la cruz. Él murió por los pecados de su pueblo. Y en esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque el texto, la Biblia es clara, no le dimos gracias ni gloria, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado, dice la palabra de Dios. El Dios que no amábamos es el que nos amó. El Dios al cual uno ignoraba es el que pensó en nosotros. El Dios contra el cual pecamos trata a su Hijo como si hubiese sido el culpable. ¿Saben? Si dentro de este lugar hay personas que aman a Dios, es porque Él nos amó primero y sacrificó a su Hijo en nuestro lugar. Por eso, desde los cielos, vivo, resucitado, el Señor Jesús victorioso, manda, dice, no sugiere, manda a todos los hombres en todo lugar y acá también que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan de su pecado y comiencen a seguir al Señor hasta el último día de sus vidas. ¿Oramos? Pastor Sergio. Señor, te agradecemos por la exposición de tu palabra. Rogamos que nos ayudes a crecer en amor para nosotros. Eso significa morir a nosotros mismos para vivir a Cristo. Que como la iglesia primitiva compartía en comunión el uno con el otro, con sencillez, con alegría de corazón, exaltando tu persona, crecían en unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mirar de esa manera, a tener la visión del reino, no de quinta, a poder extender nuestros brazos con la iglesia para mostrar el amor de Cristo hacia otros también. Te agradecemos por la exposición de tu palabra, rogamos que nos ayudes a vivir conforme a la